el antiguo Oriente Próximo ha sido el horno donde se han hecho los mayores pasteles que hoy dominan el mundo por el número de creyentes, es indudable. Claro, en la línea histórica, voy a intentar no enrollarme mucho porque son muchos siglos lo que pretendemos abarcar, pero en torno al, pues más o menos para la misma época, a lo mejor unos 500 años después, vamos a poner el origen de la religión sumeria en el 3500. Para el año 3000 aproximadamente hay grupos nómadas semitas, es decir, que hablan lenguas semitas, que se desplazan hacia el suroccidente, hacia lo que es lo que se conoce como la tierra de Canaán, el levante mediterráneo, que son la zona que hoy ocupan los actuales Israel, Palestina, Siria, Jordania, Líbano, toda esa zona, ¿vale? Hay una migración bastante importante. Hay grupos que se van a, entre comillas, asentar allí, digo entre comillas porque siguen siendo nómadas, ¿vale? En esa tierra de Canaán ya hay también habitantes, ¿vale? Los cananeos, pero son todos, en esas fechas tan remotas, son todo tribus nómadas que pastorean en la región, pero que no hay, digamos, ciudades-estado importantes. ¿Qué pasa? Que hay algunas de esas tribus semitas que se siguen desplazando hacia el occidente y llegan a Egipto. Egipto, junto con Sumeria, era la otra gran civilización, el otro gran imperio del momento. Y es ahí donde empiezan efectivamente a desarrollarse, ¿no? También en el Egipto, desde el cuarto milenio antes de la era cristiana, ha estado desarrollando una religión muy ligada al río Nilo, al ciclo solar, ¿no? Donde hay dioses como Ra, como Osiris, como Isis, como Anubis, ¿no? Que hablan precisamente también de todo lo relacionado con la muerte, con la regeneración. La idea de la muerte en Egipto va a ser infinitamente más importante que en el resto de las culturas circundantes. De hecho, Egipto va a ser la primera civilización donde se hable de que hay un más allá mejor para los difuntos. Esto también va a suponer una evolución muy grande porque en un principio los textos más antiguos, que son los textos de las pirámides, solamente hablan de que es el faraón el único que tiene un más allá. El resto de personas, cuando te mueres y se acabó. Luego ya para los textos de los sarcófagos, ahí ya la cosa cambia un poquito. Ya son también las clases pudientes, ¿no? La nobleza, las que también participan de un más allá, lo que pasa es que inferior al faraón. Y finalmente, ya para una época bastante más tardía, ya estaremos en torno al 1300, 1200 aproximadamente, ya se redacta la primera versión del Libro de los Muertos, donde se busca democratizar el más allá. Y donde se habla de que si cumples todos los pasos correctos que tienes que dar, es decir, todas las fórmulas mágicas que tienes que aprender, todos los nombres de los dioses que te tienes que aprender, todo lo que tienes que decir en cada uno de los especies de exámenes que vas a atravesar por las distintas salas de la Duat, del inframundo egipcio, si lo haces todo bien, puedes acabar en el Aaru, en el campo de juncos, donde puedes disfrutar efectivamente de una existencia beatífica. Es la única religión que en tiempos tan remotos habla de un más allá mejor que el más acá. El resto, mesopotámicos, griegos, en la península itálica, en la tierra de Canaán, todos ellos tienen una noción del más allá bastante peor que la del más acá. Básicamente siguen el planteamiento de lo que tengas que hacer, hazlo ahora, porque cuando te mueras, la cosa va a ir a peor. Entonces, esto es un punto que es importante también destacar porque muchas veces se escucha decir, no, claro, al final se inventan la religión porque no pueden soportar la idea de morir. Bueno, es que una vez que te morías, la cosa iba a peor. O sea, eso no era un consuelo para nadie. Solamente para los egipcios y eso, y a partir del 1300, 1200. Antes tampoco. Antes solamente el faraón gozaba de ese privilegio. Entonces, eso es importante. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que con toda esta idea que se genera en Egipto, ¿no? de la muerte, la regeneración, etcétera, claro, llegan parte de esas tribus semitas que se empiezan a asentar, empiezan a ganar cada vez más poder y hay un momento en el que uno de esos pueblos semitas consigue hacerse con el trono. Claro,
Estos son los famosos Hicsos. En torno al siglo XVII antes de la era cristiana aproximadamente consiguen asentarse en el delta del Nilo y se constituyen en la Casa Real, consiguen acceder al trono. ¿Qué ocurre? Que pasan 100 años y hay un egipcio, que será el futuro faraón Amosis I, que, harto de, primero, una dominación que consideran extranjera, puesto que no son egipcios, no son semitas que vienen del este, pues organiza una revuelta y consigue expulsar a los Hicsos. Pero claro, los Hicsos, evidentemente después de 200 años en Egipto, han bebido muchas de sus tradiciones y se marchan de vuelta, son expulsados por los egipcios hacia la tierra de Canaán, ¿no? De hecho, esto es lo que uno de los eventos que los historiadores consideran que puede ser el origen del relato del Éxodo. No es que los israelitas estuvieran esclavizados en Egipto y el faraón los dejara marchar, sino que los semitas gobernaban Egipto y por fruto de una revuelta popular tienen que abandonar el país porque no les quieren, porque les echan. Los semitas no necesariamente hebreos, sino los semitas de la zona de... No, los semitas. En este caso solamente hay Hicsos. Lo que no sabemos es si entre los Hicsos había otros pueblos semitas como los Jabiru. Esos no lo sabemos. Pero, desde luego, cuando los Hicsos regresan a Canaán, se establecen con otras tribus semitas que hay en Canaán. Esto ocurre en el siglo XVI. Es interesante que 300 años después, en el XIII, tengamos la primera referencia extrabíblica a israelitas en Canaán, asentados en Canaán. ¿Hay influencia? ¿No hay influencia? ¿Los Hicsos y los hebreos tuvieron contacto? A ver, es plausible. O sea, los dos eran tribus semitas, los dos están compartiendo el territorio más o menos al mismo tiempo. Es plausible. Lo que pasa es que no tenemos evidencia, no tenemos datos para afirmar esto. Pero sí es interesante que haya un vínculo de una tribu semita que es expulsada de Egipto y que justo tiempo después otra tribu semita establezca un mito fundacional de semitas abandonando Egipto. Hombre, es mucha casualidad, pero puede ser casualidad. ¿Qué pasa? Que Egipto, no contento con haber expulsado a los Hicsos, dice, oye, ahora tenemos fuerza, ahora tenemos poder, podemos expandirnos. Y deciden expandirse hacia el este. Y llegan a dominar no solo la región de Canaán, sino que también llegan hasta el Éufrates, es decir, hasta Irak, que era precisamente la civilización mesopotámica, ¿no? Que todavía no han aparecido los acadios tardarán bastante en surgir. En ese momento se está generando en lo que hoy es la actual Turquía lo que es el imperio hitita, ¿no? Y entonces Egipto y el imperio hitita van a ser los dos grandes imperios que van a estar luchando por ese territorio, ¿no? Por todo el Oriente Próximo. Lógicamente, sus mitologías, sus sistemas religiosos van a influir enormemente en la región, no todo el sistema sacerdotal, litúrgico, de templos, de dioses, etcétera, etcétera. Y al final, una cosa muy, muy importante y muy clave es que para principios del siglo XIII, en torno al 1270 aproximadamente, el faraón Ramsés II firma el primer tratado de paz de la historia con el rey hitita y establece la frontera de Egipto justamente al norte de la tierra de Canaán. Justo en lo que es la ciudad de Kadesh, que es después de la batalla de Kadesh contra los hititas, se firma ese acuerdo de paz y entonces toda la tierra de Canaán y todo Egipto queda bajo dominación egipcia y del norte de Canaán, o sea, lo que hoy es Líbano, más para el norte, la parte de la península de Anatolia, queda bajo control de los hititas. ¿En qué año estamos hablando más o menos aproximadamente? ¿Cuándo eso ocurre? 1270 aproximadamente. 1270. Siglo XIII. Sí. 100 años después, para el siglo XII antes de la era cristiana, llega uno de los grandes pesadillas de los historiadores, que son los pueblos del mar. Digo pesadillas porque nadie sabe quiénes son, nadie sabe de dónde salen, pero acaban con todas las civilizaciones de la Edad del Bronce casi de un día para otro. El Imperio Minoico, estaba en el mar Egeo, desaparece y a partir de ahí comienza la llamada Era Oscura o Edad Oscura de Grecia, que durará hasta el siglo VIII antes de la era cristiana, que es cuando aparecen Homero y Hesíodo. Y vuelta otra vez a empezar y ahora ya se habla de la antigua Grecia, ¿no? Pero ahí hay un periodo en el que el mundo helenístico tiene, bueno, helenístico no, heleno más bien, el mundo heleno tiene que recuperarse de la debacle provocada por los pueblos del mar. Atraviesan y acaban también con el Imperio Hitita. El Imperio Hitita desaparece completamente. En Creta también acaban.
Y es interesante porque se enfrentan a los egipcios en la tierra de Canaán y les obligan a retroceder. Entonces, Egipto consigue frenar a los pueblos del mar en la península del Sinaí y, por lo tanto, desde ese momento dominará el delta del Nilo, parte al sur, llegando hasta Nubia, y la península del Sinaí, pero la tierra de Canaán ha perdido la dominación. Y ese es el segundo elemento que los investigadores a día de hoy consideran que dio origen al éxodo, ¿no? Primero fue la expulsión de los hicsos y luego es la retirada de los egipcios de la tierra de Canaán.